Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar para que Dios nos bendiga, para que Dios nos guarde y nos dirija en esta exposición. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos, Señor, gracias por tu gran amor, por tu bendita misericordia, por tu enorme bondad. Y en tus manos, Señor, pues ponemos este tiempo, este espacio de tu palabra, que sea, Señor, de bendición y de provecho a todos y cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, dirígenos, Señor, y toma control, Señor, de las comunicaciones, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te amamos, Señor, te bendecimos y exaltamos tu nombre y agradecemos, Señor, tu grande, grande presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. Amén y amén. Bueno, pues yo el tema que yo tengo para compartir con todos ustedes tiene por título las 5 piedras. Amén. Y vamos a empezar, mis hermanos. Antes que nada, pues reciban un cordial saludo todos los que ya están integrados en este cuarto de videoconferencia de las distintas naciones, los distintos países, tanto en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Ya tenemos de las distintas porciones, tanto de México también. Y pues yo agradezco a los que están aquí conectados. Y bueno, vamos a empezar con el tema. Lo que se está viendo aquí en pantalla ahorita rápidamente es, de alguna manera, pues es un diagrama acerca de los que desde la genealogía que empieza con Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Y nada más para que usted lo pueda entender, Adán, a la edad de 130 años, engendró a este Set. Después de ello vivió 800 años y murió a la edad de 930 años. Ok. Después, Set, a la edad de 105 años, engendró a Enos. Después de ello vivió 807 años y de tal manera que murió a la edad de 912. Así es como se ve esta grafiquita, pero a mí en realidad la que me interesa es la parte final cuando hablo de Matusalén. Matusalén, a la edad de 187 años, engendró a Lamec, vivió 782 años posterior y murió de 969 años. Amén. Ok. Déjeme darle una ampliación para que se pueda ver bien lo que yo pretendo enseñarle. Aquí está claro. Matusalén vivió 969 años. Y tomando la fecha de referencia a partir de Adán, desde el nacimiento de Adán, pues Matusalén murió en el año 1656. Matusalén engendra a Lamec, y resulta ser que Lamec, que es el hijo de Matusalén, vivió 777 años y murió en el año 1651. Si usted nota, aquí se ve claramente que Matusalén, el padre de Lamec, murió 5 años después que su hijo. Matusalén murió en el año 1656 y Lamec murió en el año 1655. Entonces quiere decir que Matusalén sobrepasó la edad de su hijo Lamec por 5 años, cuando sabemos que lo normal o lo natural o lo que es pedible es que pues primero parta el padre y después partan los hijos. Pero aquí en este caso, Matusalén sobrepasó la vida de Lamec, su hijo, por 5 años. Ahora, ¿por qué es interesante esto? ¿Por qué es interesante? Porque resulta ser que en el año que muere Matusalén, fue el año del diluvio. Estamos hablando del año 1656 a partir del nacimiento de Adán. Entonces, en el año que muere Matusalén es el año del diluvio. Ahora, esto porque es interesante y de alguna manera, bueno, esto explica por qué Matusalén de todos los hombres fue el hombre que más vivió, 969 años, porque obviamente Dios ya tenía destinado que muriendo Matusalén,
él era un hombre señal. Entonces, muriendo Matusalén, pues en ese año iba a venir el diluvio. Ahora, a nosotros esto nos interesa. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39 dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ok. Entonces, obviamente que de la misma manera como en la antigüedad Dios usó a Matusalén como un hombre señal y muriendo Matusalén en el año 1656 y en ese año fue el diluvio, pues en la venida de Cristo, que es la que se está prometiendo aquí en Mateo 24, 37 al 39, pues también estamos entendiendo que la venida de Cristo dice es como en los días de Noé, previos o anteriores al diluvio. Y entonces, ¿por qué es interesante? Porque cuando viene el diluvio es cuando muere Matusalén. Ahora, esto en algún tiempo, ya hace tiempo atrás lo compartí, porque resulta ser que actualmente hay dos Matusalén, que son Matusalenes muy especiales, muy específicos. Hay una palmera que creció, que se dio a germinar en el año de 2008, que eran de semillas de dátiles que venían de del fuerte de Masada, y que más o menos estas semillas tenían del orden de 1900 a 2000 años de antigüedad. Bueno, las hicieron germinar estas semillas y en el año 2008 dieron sus primeros brotes, y actualmente, pues si estamos hablando del 2008 al 2020, pues estamos hablando de 22 años. Ajá. Entonces, esta palmera llamada Matusalén, que se dio de una manera milagrosa después, con una edad de 1900 años la semilla, pues actualmente tiene 22 años de edad. Entonces, esa ya es una señal. Ahora, hay otra señal también interesante, y es la famosa estrella que se le conoce como la estrella. Déjenme ver aquí si alcanzo a ver el nombre. No se alcanza a ver aquí el nombre. No, me salió incompleta la información, pero esta estrella, que actualmente se le conoce por Matusalén, resulta ser que se le ha investigado, se le ha examinado, y según se dice que tiene del orden de 14,500 millones de años de edad. Perdón, cuando se calcula que para el universo, pues el universo tiene del orden de 13,800 millones de años. ¿Cuál es lo curioso? Que resulta ser que esta estrella es aparentemente más antigua que el mismísimo universo y se le conoce como la estrella llamada Matusalén. Obviamente que esto no puede ser cierto. En alguna situación pues tienen que afinar los cálculos, pero bueno, son los datos que actualmente se dan. Se calcula para el universo a 13,800 millones de años, y los cálculos que se han hecho con esta estrella andan del orden de 14,500 millones de años. Obviamente que esto va a tener que seguir afinándose, va a tener que seguir haciendo más investigación, porque no puede ser que una estrella sea más antigua que el mismísimo universo. Pero bueno, esta es una estrella con estas características bien especiales y también se le conoce como Matusalén. Entonces actualmente tenemos dos Matusalén, una planta que de manera milagrosa con semillas de dátil de 1900 años, pues germinó y actualmente tiene 22 años. Y una estrella increíble que sus medidas dan una antigüedad anterior al universo. Entonces, ¿por qué pongo estas dos señales o estos dos Matusalén actuales? Porque de alguna manera pueden ser la señal, a la semejanza del Antiguo Testamento. Muriendo Matusalén es el año del diluvio,
¿Qué tal si nos enteramos en estos días que de repente la palmera llamada Matusalén pues empieza a morir? ¿O qué tal que nos enteramos que esta estrella llamada Matusalén, ya afinando los cálculos, le quitan esa aura de imposibilidad, de sobrenaturalidad, de años atrás de la misma creación? Y entonces pueden ser señales que ya nos están avisando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ahora, ¿esto por qué es interesante? Recuerde usted que Matusalén sobrepasó la vida de su hijo Lamed 5 años. Entonces, ese periodo de 5 años posterior a Lamec, y en el año que muere Matusalén es el año del diluvio, o es el año, o es el tiempo de la venida de Cristo. Entonces esos 5 años de vida extra que tuvo Matusalén en el contexto espiritual representan un periodo muy especial que Dios va a dar a la iglesia, un periodo de 5 años antes de la venida de Cristo, donde van a pasar ciertas cosas bien interesantes. Voy a leer Mateo capítulo 20, versículo 1. Dice aquí Mateo 21, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a esto les dijo, id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Entonces aquí al momento son 2 salidas, cuando salió muy de temprano en la mañana y cuando salió a la hora tercera del día. Sigo leyendo. Volvió a salir como a la hora sexta y a la hora novena. Y entonces sale a la hora sexta y a la hora novena. Entonces aquí ya van 4 salidas. Y Mateo 26 dice, y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, id también vosotros a la viña. Entonces, estamos hablando de que a la 5ª salida, que es la hora 11, todavía encontró gente, jornaleros, para trabajar en la viña. Lo que es interesante, cuando se llega a la hora de la paga, vea lo que pasó. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondió él, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros los últimos. Notemos, por favor, que en la 5ª salida, la hora 11, se contratan a los últimos para trabajar en la viña, los de la 5ª salida. Y estos de la 5ª salida reciben lo mismo que los que entraron desde las horas primeras. Y esos trabajaron 12 horas completas. Ajá. Y los de la hora 11 nada más trabajaron 1 hora. Y les dieron lo mismo y les dieron primero antes que a los demás. O sea, les pagan primero y les pagan lo mismo que los desde la hora primera. Entonces, ¿qué quiero decir? Que los de la 5ª salida o la última hora, la hora 11, representan a aquellos que van a ser con una bendición especial, con un respaldo de Dios especial, que ya no van a trabajar lo mismo que han trabajado todos los demás, pero son los que van a recibir primero y son los que van a recibir lo mismo que todos los demás. Los de la 5ª salida, los que pertenecen
espiritualmente o escatológicamente hablando, al periodo de 5 años donde sobrepasa Matusalén la vida de su hijo Lamec antes de que venga el diluvio. Y ahorita, si lo vemos desde este punto de vista, tenemos 2 Matusalén visto en una palmera, visto en una estrella imposible, y pareciera ser que estamos en ese periodo donde está Matusalén y nos estamos acercando a ese periodo de 5 años donde Dios va a contratar a los últimos jornaleros, a los últimos obreros para entrar a la viña y se les va a dar lo mismo que a todos los demás. Entonces, estos van a recibir una unción especial, van a recibir una bendición especial de parte de Dios, una fortaleza especial, estos que están en el periodo de estos 5 años o la quinta salida. Ahora, esto porque es interesante. Recordando lo que hace tiempo compartí, hace ya muchos años atrás, acerca de los pequeños, resulta ser que los pequeños son los que reciben 5 veces. Génesis 43:34 dice, Él les llevó porciones de su propia mesa. En este caso estamos hablando de José. Pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron pues y se alegraron con él. Entonces resulta ser que José distingue al hermano menor con 5 veces más que cualquiera de sus otros hermanos. Entonces a Benjamín, el pequeño o el más pequeño, le dieron 5 veces más porción de alimento. Génesis 45:22. A todos ellos les dio mudas de ropa, ya cuando José despide a los hermanos. Pero a Benjamín, el más pequeño, le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. Ahí está. Le dan 5 mudas de ropa, aparte de 5 porciones más de alimento al pequeño. Primer libro de Samuel 17:40, con respecto de David, que David era el más pequeño de la casa de Isaí. Y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Aquí nos está narrando cuando va a enfrentar a Goliat, y la manera que determinó David enfrentar a Goliat fue tomar 5 piedras de río. Aquí se dice piedras lisas, porque resulta ser que las piedras de río son lisas. Y entonces de esta manera a David, el más pequeño, pues se le dan o él toma 5 piedras. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 24, con respecto de Pablo, que Pablo significa pequeño. Y él se consideraba el más pequeño de todos los apóstoles. Dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Entonces, Pablo, que significa pequeño y que él se considera el más pequeño entre los apóstoles, recibe 5 veces 39 azotes. Y en la primera carta a los Corintios 14:19 dice, con respecto también de Pablo, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Entonces, Pablo, el más pequeño y que se consideraba el más pequeño de los apóstoles, él con 5 palabras tenía para voltear de cabeza a la iglesia. Habría que ver cuáles eran esas 5 palabras. Pero bueno, aquí lo interesante es que nos encontramos a lo largo de la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que a los pequeños, dígase Benjamín, dígase David, dígase Pablo, se les dio 5 veces. 5 veces, ya sea 5 porciones de alimento, 5 vestimentas o vestiduras, 5 piedras, 5 azotes o azotadas o 5 palabras. Y entonces hay 5 5. Estoy tratando de hacer un resumen rápido porque esto ya lo había compartido ya varios años atrás. Pero lo que hoy yo me quiero centrar con usted, mi hermano, lo que yo hoy quiero platicar con usted ya con más calma, es hablar de las 5 piedras. Voy a hablar de las 5 piedras. ¿Qué representan las 5 piedras? Pero bueno, vámonos a Mateo,
capítulo 10, versículo 5, y dice, Mateo capítulo 10, versículo 5. Es curioso que empiece en el 5. Dice, a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, aquí está Jesucristo comisionando a los apóstoles. Les da una comisión acerca de lo que tienen que ir con respecto de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y cuál es la comisión? ¿Cuál es la encomienda? Mateo 10, 7 y 10, 8. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y note por favor algo interesante, porque la comisión o encomienda que da Jesucristo consta o constituye por 5 cosas. Dice, predicad el evangelio. Vayan y prediquen el evangelio diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está 1. 2, sanen enfermos. Tenían la potestad, tenían la unción, tenían el poder para sanar enfermos. 3, limpiad leprosos. Ahí está la tercera. 4, resucitad muertos. Y 5, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, estos 12 que fueron comisionados por nuestro Señor Jesucristo, tenían la encomienda de estas 5 cosas. Predicad el evangelio, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos y echad fuera demonios. Entonces, note por favor qué interesante, porque aquí está claro y aquí se ve en estas 5 cosas la unción, la fuerza, la fortaleza que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le entregó a los 12 apóstoles. Lo mismo, de alguna manera, a semejanza de lo que le entregaron a este Benjamín, a este a David, a este Pablo, que les dieron 5 cosas, hablando de 5 porciones de vestidura, de alimentos, 5 vestiduras, 5 piedras, 5 azotadas, 5 palabras. Ajá. Y que corresponde con los de la quinta salida en el pasaje de la contratación de los obreros para la viña, a los cuales se les paga primero y se les paga lo mismo, y que representa el periodo que sobreextiende la vida de Matusalén sobre la vida de su hijo Labed antes de que viniera el diluvio. Entonces está claro que ese periodo de 5 años antes de que viniera el diluvio, porque en el año que muere Matusalén es el diluvio, corresponde a un periodo de poder, corresponde a un periodo de unción antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, donde se nos van a dar estas 5 porciones, estas 5 veces más, hablando de vestiduras, hablando de alimento, hablando de piedras, hablando de azotes, hablando de palabras. Es una unción especial, es una fortaleza especial. Ajá. Y que se ve representada en predicar el evangelio, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. ¿Y esto por qué se da? Lo dice claro Mateo 10:8. De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Esto Dios lo otorga, esto Dios lo regala, esto Dios lo da simplemente por gracia, por misericordia, no porque algo sea especial en nosotros. Y entonces estamos entrando o vamos a entrar, yo creo, a ese periodo de este
tiempo de 5 años donde Dios de gracia va a bendecir a la iglesia y le va a dar un señorío, le va a dar una autoridad, le va a dar un poder para ejercer 5 cosas, para que se predique el evangelio, para que se sanen a los enfermos, para que se limpien a los leprosos, espiritualmente hablando o físicamente, para que se resuciten a los muertos y para echar fuera demonios. Entonces es una unción, es una capacidad especial de parte de Dios antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde la iglesia se levanta en majestad, en señorío, en poder, en autoridad, en unción. Amén. Y que viene representada en las 5 porciones de alimento, las 5 vestiduras, las 5 piedras, las 5 azotadas, las 5 palabras. Bueno, vamos a entrar en detalle y vamos a ver las 5 piedras. ¿Qué representan esas 5 piedras? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 39. Dice aquí, David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. Porque resulta ser que para enfrentar a Goliat, pues Saúl le da su armadura, su vestimenta. Y entonces David se pone la vestimenta o la armadura, ropas militares que pertenecían a Saúl, y le dice, no, pues yo no puedo caminar con esto, no puedo, no tengo experiencia. Entonces David se las quitó y tomando su callado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas, piedras de río, y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Y usted recuerda que lo que pasó, que resulta ser que con una piedra en la honda pegó en la frente de este Goliat y ahí murió. Ahora, aquí son varios detalles. Primera, ¿por qué tomó 5 piedras? ¿Por qué tomó 5 piedras? Porque usted ha de recordar que en la Biblia, en el contexto y en la época de David, había 5 gigantes. Aparte de Goliat, había otros 4 gigantes. Había un Goliat que era hermano en carne de este Goliat. Había uno que se llamaba Lacmi, otro que era un gigante con 6 dedos en los pies y en los, tanto en los pies y en las manos. Otro que se llamaba Isbi Benod y otro que se llamaba Sab. Entonces, aquí están esos 5 gigantes. Entonces, obviamente que David tenía en su mente y en su corazón, pues una piedra por gigante. Ahora, lo que es interesante es que las piedras que tomó David eran piedras de río o piedras lisas. Bueno, esto porque es interesante. Usted recuerde por qué las piedras de río son piedras lisas. ¿Por qué son así de esa manera redondeada, pulimentada? Porque obviamente van estas piedras, van pues van rodando en el lecho del río, se van tallando contra el fondo o se van tallando las unas contra las otras, de tal manera que por el efecto del tallado y en medio entre piedra y piedra o entre piedra y el lecho del río hay agua, pues simplemente se van pulimentando o se van tallando. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera, pues nosotros en Cristo Jesús, pues somos tallados, nosotros somos pulimentados en el roce y en el contacto con otras piedras, con otros hermanos, con otras pruebas, con otras dificultades, con otras situaciones. Entonces Dios usa a nuestros hermanos, Dios usa las situaciones para irnos tallando, para irnos pulimentando, para quitarnos quitarnos esas aristas, para quitarnos esos pliegues, para quitarnos esas rugosidades, para quitarnos esas incongruencias, para quitarnos esas inmadureces en Cristo y irnos madurando, irnos puliendo, irnos tallando. Y es necesario, no hay otra forma. Y
No es lo mismo, por ejemplo, estas piedras que van en el río, por ejemplo, a las piedras que se van no tallando, sino que se van destruyendo, por ejemplo, las piedras que vienen de una avalancha. En una avalancha, pues las piedras se van impactando las unas contra las otras, se van golpeando y se van estrellando y se van destruyendo. No, aquí, ¿por qué se permite ese proceso de pulido? Porque lo que hay entre piedra y piedra es agua, que es de alguna manera ese lubricante que permite que las piedras resbalen, que las piedras se deslicen y queden ese efecto de pulido. Y obviamente que esa agua pues es representación del Espíritu Santo. Si no fuera por el bendito Espíritu Santo, pues nosotros en lugar de tallarnos y de pulirnos, pues ya hubiéramos estallado, ya nos hubiéramos enfrentado los unos contra los otros, ya hubiéramos explotado los unos contra los otros, ya nos hubiéramos destruido, ya no nos aguantaríamos. Pero gracias a que está la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo y nos mete en ese río de su presencia, pues Dios usa todas esas situaciones, esos roces con los hermanos para irnos tallando e irnos puliendo y enfrentar a los distintos gigantes. Amén. Ahora, vamos a ver la primera piedra, porque son 5 piedras y el tema son las 5 piedras. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y entonces, aquí está claro, la primera piedra que toma en este caso David para enfrentar a los gigantes tiene que ver, como dice la primera carta de Pedro, porque dice que nosotros somos a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, una piedra escogida, una piedra viva, una piedra preciosa, pues también nosotros somos esas, debemos de ser a semejanza de Él, piedras vivas. ¿Para qué? Dice, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la primera piedra en el contexto espiritual representa por nosotros poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús, porque en ocasiones nosotros ofrecemos o damos ofrenda o según esto nos sacrificamos, nos esmeramos, nos pulimos, nos esforzamos, pero nuestros sacrificios o nuestro esmero o nuestra dedicación o nuestra fuerza no son aceptables delante de Dios, no son sacrificios aceptables, ese esfuerzo, esa encomienda, esa decisión no son agradables delante de Dios. Entonces, nuestros sacrificios, nuestras ofrendas, tienen que ser sacrificios espirituales aceptables, porque de esa manera vamos a poder ser un sacerdocio santo y podemos empezar a levantar esa casa espiritual. Y la única manera de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios es a través de Cristo Jesús, es a través de la guianza de nuestro Señor Jesucristo, es a través de la dirección, de la enseñanza, del ejemplo, del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de ser imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, vivir a semejanza y a la manera de Cristo, conforme Cristo vivió, conforme Cristo dijo, conforme Cristo hizo. Porque de esa manera, si nosotros emulamos y seguimos las huellas de nuestro Señor Jesucristo, siendo a semejanza de Él, entonces vamos a ser una piedra viva que va a poder ofrecer sacrificio espiritual agradable y acepto delante de Dios. Entonces, una primera piedra es poder ser u ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios en Cristo Jesús. Y de esa manera
poder empezar a levantar el templo, poder empezar a levantar la casa espiritual, poder ser un sacerdocio santo. Y si ya estamos hablando de que estamos en los últimos tiempos antes de que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, en el tiempo previo a la venida de Cristo, al diluvio, que es la época donde Matusalén sobrepasó la vida de su hijo Lamed, que es lo que corresponde a la quinta salida de la jornada undécima, que ya nada más trabajaron una hora, que corresponde a lo que se le dieron a los pequeños, a los que ya no tienen mucha capacidad, o 5 vestiduras, 5 panes, 5 piedras, 5 azotes, 5 palabras. Pues aquí está claro que Dios da esa unción, Dios da esa capacidad, Dios da esa bendición para poder empezar a levantar la casa espiritual, el sacerdocio santo, y que la iglesia, la novia de Cristo, empiece a ofrecer sacrificios espirituales aceptables y agradables a Dios. Entonces, aquí está esta primera piedra. Vamos a ver una segunda piedra. Lucas 19:39. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo, él dijo: Os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Si estos callan, las piedras clamarán. Aquí trataban de reprender a los discípulos, los fariseos, le molestaban el alboroto, les molestaba el ruido, les molestaba la vocería, la gritería que tenían los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y le dicen: no, ya que se callen, repréndelos, que ya no estén haciendo lo que están haciendo. Y les dice Jesucristo: os digo que si estos se callan, las piedras van a clamar. Las piedras van a clamar. Ahora, ¿cuáles piedras? Bueno, hace rato vimos a las piedras vivas que son levantadas para hacer ritual, para ofrecer un sacerdocio santo y para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué características más deben de tener esas piedras? Que van a clamar. Ahora, ¿qué hay de interesante en la palabra clamar o clamarán? Resulta ser que la palabra clamar o que clamarán es de la concordancia Strong, la 2896, craso, que significa, fíjense, propiamente graznar como cuervo o gritar, llamar a gritos, chillar, exclamar, llamar, prorrumpir en alta voz, dar voces, aclamar, alzar la voz, clamar. Entonces, es bien interesante porque cuando se dice que las piedras van a clamar, podemos decir que las piedras van a graznar como el cuervo, van a gritar, van a chillar, van a prorrumpir en voz alta. Entonces estamos hablando de que estas piedras vivas que ofrecen un sacerdocio santo, una casa espiritual con sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo, tienen también la característica de que van a poder clamar o van a clamar con dolor, con denuedo, con angustia, no, esto no es una oración ligera, no es un clamor fácil, no es un clamor sencillo, porque implica dolor, implica sufrimiento, implica muchas cosas. Por eso dentro de las cosas que le dan a los pequeños, por ejemplo, hablando de Pablo, pues le dieron 5 azotes o 5 azotadas con 39 latigazos. Entonces estamos hablando de un clamor, de algo fuerte y grande. Cuando lo vemos de esta manera, podemos entender lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 7. Dice ahí Génesis capítulo 8, versículo 7. Y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo
hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Usted recuerda el pasaje, usted recuerda la narración. Resulta ser que ya las aguas estaban empezando a bajar, ya se estaban empezando a descubrir las montañas más altas, las cumbres de las montañas. Y entonces, para tener certeza de cómo estaba la situación, pues, ¿qué es lo que hizo eh, Noé? Envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Porque una vez que ya baja el nivel del agua, pues ya el cuervo tuvo donde posar sus patas. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque esto también tiene otra connotación. Estamos hablando del diluvio. Estamos hablando de la muerte de la humanidad de ese tiempo y también de la muerte de todos los animales de ese tiempo. Porque por eso metieron en parejas animales al arca. Entonces murió la humanidad de ese tiempo por cuanto se había corrompido, por cuanto se había degradado a un nivel tan bajo que ya no le quedó más remedio a Dios que tener que decretar este juicio tan fuerte y tan tremendo. Y es en este contexto donde sale un cuervo del arca, y ese cuervo obviamente dice que iba y venía, estaba sobre de las aguas. ¿Qué quiere decir espiritualmente hablando este cuervo? Pues ese cuervo que representa clamor, porque así lo dice la palabra, craso, clamar, graznido de cuervo, pues representa el clamor de Dios sobre lo que había sucedido, porque no piensen que Dios se quedó contento, feliz, alegre, decir, pues sí, ya destruí a esa humanidad, ya terminé con esa humanidad corrupta, qué bueno, estoy contento, estoy alegre. No, mi hermano, es algo tan tremendo, tan fuerte, tan difícil, tan complicado, tener que destruir a esa humanidad porque había llegado a tal grado de degradación, de corrupción moral, de violencia, que no se vio, no tuvo otro remedio más que Dios tener que acabar con esa humanidad de ese tiempo. Es algo bien complicado, bien difícil. Y si lo vemos desde ese punto de vista, ese cuervo representa el clamor, el dolor de Dios por lo que tuvo que hacer, por lo que tuvo que pasar. Y entonces podemos entender que nuestro Dios desde los cielos graznó como el cuervo, lloró, exclamó, dio voces en alto, gritó. ¿Por qué? Porque era demasiado fuerte lo que había sucedido. No fue algo agradable, no fue algo sencillo, no fue algo fácil, sino fue un dolor intenso, fue un clamor. Y eso representa el clamor de parte de nuestro Dios. Eso representa el gemido de parte de nuestro Dios. Eso representa el sufrimiento de parte de nuestro Dios, lo que tuvo que gemir desde lo más profundo de sus entrañas, lo que tuvo que clamar desde el interior de su espíritu, de su corazón, tuvo que graznar como el cuervo, porque no fue cualquier cosa. No fue que Dios se quedó tranquilo, acabé con la humanidad, erradiqué con la humanidad y yo estoy contento, estoy feliz porque ya me los quité de encima. No, mi hermano, no, eso no es así. Esto representa un gemido, un dolor intenso, sobremanera fuerte. Y esto representa el dolor del Padre. Esto representa el dolor de nuestro Dios precioso y maravilloso. Amén. Ahora, entonces, la segunda piedra representa cuando las piedras claman, gimen, lloran, gritan o graznan como el cuervo. Y en ocasiones, pues a nosotros, pues nos va a tocar graznar
como el cuervo. Estar de luto por la situación. Yo te puedo decir algo. Lamentablemente, tristemente, hoy mucha iglesia, muchos hermanos en distintos lugares, en distintos países, están graznando como el cuervo. Y sabemos por qué. Han muerto mucha gente. Han muerto muchas personas. Lo que está ocurriendo a nivel mundial no es nada agradable, no es nada fácil. Y entonces hay mucha gente que está graznando, está clamando, está gritando, gimiendo, llorando como el cuervo. Pero de la misma manera, nuestro Dios gime, llora, sufre, porque Él se duele con su iglesia, Él se duele con su creación, Él se duele con sus hijos. Y Él también llora, Él también gime, Él también clama por todo lo que está pasando. ¿Por qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Pues Dios lo sabe. Tal vez la humanidad, la iglesia, necesitaba una fuerte reprimenda de lo alto para enderezar sus caminos, para que la gente voltee a Dios, para que sus hijos tomen en serio a nuestro Señor Jesucristo y tomen en serio el Evangelio, para que verdaderamente sean discípulos del Rey que prediquen el Evangelio, que sanen a los enfermos, que limpien a los leprosos, que resuciten a los muertos y que echen fuera demonios. La iglesia hoy en día quiere poder, quiere señorío, quiere autoridad, quiere beneficio, quiere bendiciones, pero no quiere dar la más mínima cota de responsabilidad, ni de esfuerzo, ni de limpieza, ni de pureza, ni de santidad a nuestro Rey. Se le hace fácil, se le hace laxo y ligero vivir el evangelio que estamos viviendo. ¿Queremos sanar enfermos? Claro que queremos. ¿Queremos limpiar leprosos? Claro que queremos. ¿Queremos tener la unción para resucitar muertos? Claro que lo queremos. ¿Queremos tener poder para echar fuera a los demonios? Claro. ¿Queremos predicar el evangelio con poder, con señorío, con autoridad? Sí. Pero sin responsabilidad, sin esfuerzo, sin dedicación, sin compromiso. Entonces, lo que está pasando, pues es un graznido de cuervo a nivel mundial. Y ahorita hay muchos que antes no clamaban, hay muchos que antes no gritaban, hay muchos que antes no lloraban y ahora están gimiendo y clamando a Dios. Si estos callan, las piedras van a clamar. Y hay muchas piedras en muchos lados. Hay muchos hermanos, muchos que ni siquiera todavía han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y están clamando, están gimiendo, están llorando, están graznando como el cuervo. Pero esto sirve para que enderecen sus pasos, esto sirve para que enderecen sus caminos, esto sirve para que enderecen la senda, para que busquen la senda antigua, para que vayan directo a Dios. Sé que otros van a juzgar, se van a enojar con Dios, lo van a criticar, lo van a acusar, se van a molestar con Él, le van a decir, ¿por qué? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Pero hay otros que están diciendo, hágase tu voluntad. Jehová dio, Jehová quitó, sea tu nombre bendito. Y están clamando, están gimiendo y están graznando como el cuervo. Estas son piedras vivas que están levantando un sacerdocio espiritual, un sacerdocio santo, y están ofreciendo sacrificios espirituales. Ahorita cuesta trabajo, mi hermano.
presentarse delante de Dios por las condiciones en las que estamos viviendo. No es fácil ahorita ir a la iglesia, no es fácil estar en tu casa, no es fácil estar ahí tal vez encerrado, enclaustrado, viviendo tal vez una enfermedad. Cuesta trabajo, es un sacrificio espiritual, es un compromiso, no es fácil, no es ligero, implica esfuerzo, implica dedicación, pero hay gente que lo está haciendo con amor, con gozo, con alegría o con lloro, pero lo está haciendo y está clamando aparte. Cuervos que se duelen por lo que está viviendo el planeta, cuervos que se duelen por lo que está viviendo la iglesia, cuervos que se duelen por lo que está viviendo su país. Amén. Y desafortunadamente, o yo diría afortunadamente, los cuervos están volando sobre la iglesia y sobre la humanidad. Es una corrección, es una disciplina, es una llamada de atención para la iglesia y para sus hijos. Vamos a ver la tercera piedra. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Esto es lo que le responde Juan el Bautista a esos fariseos que les dice generación de víboras, camada de serpientes, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no piensen, no crean que porque ustedes vienen de Abraham, porque lo tienen por padre, son hijos. No, de unas piedras Dios puede levantar hijos. No pienses que porque eres cristiano de cuna, ya eres un hijo digno delante del rey. No pienses que porque tú vienes de generación en generación, tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, todos cristianos, y por eso tú eres un digno cristiano. No, no pienses eso. No. ¿En qué se va a notar si eres un digno hijo de Dios? Una piedra preciosa, una piedra viva, una piedra que grazna como el cuervo, una piedra que clama, cuando haces frutos dignos de arrepentimiento. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y mi hermano, esto es algo tan básico, tan sencillo, es lo que se nos enseña en nuestras primeras clases doctrinales en la iglesia, el dar frutos dignos de arrepentimiento. Lo malo es que hay mucha gente que da frutos de arrepentimiento, pero no da frutos dignos de arrepentimiento. Es muy diferente dar fruto de arrepentimiento a un fruto digno de arrepentimiento. Y piensan porque son cristianos de tiempo, piensan porque tienen abolengo cristiano de padres, de hijos, de bisabuelos, piensan porque están en tal o cual iglesia. Somos hijos de Abraham. Soy yo miembro del pastor Javier Soria. Mi hermano, eso no te ayuda para nada y no te sirve de nada ni te salva en nada. Pertenecer a tal o cual iglesia, pertenecer a tal o cual ministerio, pertenecer a tal o cual iglesia no sirve de nada. Lo único que te salva, lo único que te levanta, lo único que te bendice, lo único que te cambia es el entregarte a nuestro Señor Jesucristo, el postrarte delante de Jesucristo, es ser una piedra viva, una casa espiritual, un sacerdocio santo, es gemir y clamar como el cuervo en ocasiones por el dolor que está pasando. No porque pertenezcas a tal o cual ministro, pastor, iglesia, ministerio. No, mi hermano, eso no sirve de nada. Tal vez te puede ayudar un poquito, sí, tal vez,
Pero eso no es la solución. La solución se llama Cristo. La solución es el Dios vivo y verdadero. La solución es nuestro Señor Jesucristo. Y hay que postrarnos, y hay que humillarnos, y hay que arrepentirnos delante de Él todos los días para dar frutos dignos de arrepentimiento. Esas son las piedras que se tienen que levantar. Esos son los hijos que se tienen que levantar. Esos son los hijos maduros. Esos son los hijos huíos. Hay muchos hijos, hay los hijos que son inmaduros, que son berrinchudos, que son llorones, que son... No, mi hermano, ya tenemos que ser hijo maduro, ya estamos en la antesala, ya estamos a punto de que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Ya tenemos dos señales de Matusalén, una palmera de una semilla increíble de 1900 años de edad y que germinó de manera increíble, una estrella que por sus mediciones se dice que es más antigua que el mismo universo. Ya están las señales de que Cristo viene en su próxima venida. Entonces ya nos tenemos que dar esos frutos dignos de arrepentimiento y a esos Dios los va a levantar con una unción especial, con una fuerza especial, con una capacidad especial y van a poder hacer lo que hicieron en el Nuevo Testamento los 12 que envió Jesucristo, predicaron el evangelio con poder, sanaron a cuanto enfermo se les ponía enfrente, hasta con sus sombras los sanaban, limpiaban a los leprosos, resucitaban a los muertos y no había demonio que les hiciera frente. Esa es la unción que Dios quiere dar a la iglesia en la quinta salida. Esa es la unción, la fuerza, la capacidad que Dios quiere dar en ese periodo de 5 años antes de que venga el diluvio, antes de que muera Matusalén. Es esa unción, esa capacidad y lo va a dar de gracia. Tan solo es que tú seas a semejanza de estas piedras. Vamos a ver la cuarta piedra. Deuteronomio 27:5. Además, edificarás allí un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras, y no alzarás sobre ellas herramientas de hierro. Construirás el altar del Señor tu Dios de piedras enteras, y sobre él ofrecerás holocausto al Señor tu Dios. Cuarta piedra. Estamos hablando aquí de levantar un altar. La palabra altar viene de una raíz hebrea que significa quemar la carne. Hay que quemar la carne. Hay que quemarla en sacrificio. ¿Cuántas veces se nos ha enseñado, se nos ha dicho que nosotros debemos de ser un altar de adoración, un altar de alabanza, una ofrenda agradable a nuestro Dios? A semejanza de esas piedras, y aquí dice, vas a levantar un altar de piedras. Y dos cosas para levantar el altar de piedras. Deben ser piedras, dice Deuteronomio 27:6, enteras. Piedras enteras. Ah, caray. ¿Qué querrá decir eso con piedras enteras? No deben de ser piedras despedazadas. No deben ser piedras con fracturas, con grietas, con fisuras, sino piedras sólidas, enteras, completas, duras. Una. Y cuando levantes el altar, no vas a alzar herramienta de hierro sobre ese altar de piedra entera. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué será la piedra entera? La palabra entera es de la concordancia Strong, la 8003, Shalem, que viene de la 7799. Pero Shalem, que es lo que se pone en traducción entera, significa completo. Entonces vas a levantar al Señor un altar de piedras completas. Ah, caramba. ¿Qué será esto de una piedra entera, una piedra completa? Y dice ahí claramente, literal o figurativamente, debemos de ser personas completas, personas
totales, plenas. Luna llena, habíamos hablado por ahí en algún momento. ¿Y en qué se identifica, en qué se conoce una piedra completa, una piedra plena, una piedra llena? Especialmente, fíjate, amigable. Una piedra entera es una piedra amigable. Es una piedra amable. Es una piedra que no está peleando. Es una piedra que no está ofendiendo. Es una piedra que no está injuriando. Es una piedra que no está criticando. Es una piedra que no está señalando. Es una piedra que no está hablando mal de la gente. Es una piedra que es bondadosa, que se caracteriza por ser amigable, por ser bondadosa. Y sigue diciendo que es una persona cabal. Aquí dice ahí que acaba las cosas, que las termina, que es una persona cabal, que cumple, es una persona entera, íntegra, pacífica, perfecta. Es una persona que sabe vivir el reposo. Nota, por favor, todas las características que tiene una piedra entera, completa, plena, amigable, cabal, cumplidora, entera, íntegra, pacífica, que vive en reposo. Que vive en reposo. Me recuerdo un pasaje en la Biblia, dice, en quietud y en reposo está vuestra fortaleza, pero no quisisteis. No recuerdo ese, Isaías 30 o 31, por ahí, ahorita no tengo la cita exacta. Dice, en quietud y en fortaleza está, en reposo está vuestra fortaleza, pero no quisisteis. No quisisteis entrar en el reposo del Señor. No quisisteis entrar en la amistad para con Dios. No quisiste acabar tus obras malas para empezar a terminar obras buenas. No quisiste ser cabal, entero, íntegro, pacífico, perfecto. Entonces, cuando se levanta un altar al Señor con piedra entera, pues las piedras enteras se caracterizan por eso. Piedras amigables. Y te pregúntate, ¿cómo están en tu casa, en la iglesia, en el trabajo? ¿Eres una persona amigable? ¿Eres una persona pacífica? ¿Eres una persona cabal? ¿Eres una persona cumplidora? ¿Eres una persona íntegra? ¿Es una persona que sabe guardar el reposo, tranquilo, confiando en el Señor? Esas son las piedras enteras. Dice ahí que viene de la 79-99. Estar seguro. Pues sí, obviamente que una persona que vive esto, pues vive seguro para con Dios, porque sabe que está haciendo lo correcto, sabe que está cumpliendo para con su Dios. Entonces, ahí está la característica de las piedras enteras. Y dice aquí, y vas a levantar el altar y no vas a levantar herramienta de hierro. Primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 7. La casa, mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en la cantera. Y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras las construía. O sea que estas piedras fueron labradas, trabajadas de tal manera, con tal exactitud, con tal trabajo esmero, que nada más llegaron cuando levantaron el templo o levantaban la casa como mecano, eran de tal perfección, de tal exactitud, que ya no necesitaron, cuando levantaban el templo, algún instrumento más, dice, porque no se oía ni martillo, ni hacha, ningún instrumento de hierro en la casa mientras las construían. Entonces nada más llegaban, ponían las piedras y las embonaban con precisión. Y esto ha de haber sido un trabajal. Esto se llama en el ámbito de la
de la arquitectura lo que se llama la estereotomía. La estereotomía es la ciencia, es todas las artes para el tallado y el pulido de piedra. Yo creo que esto lo hicieron, me imagino, piedra por piedra, en la cantera, con tal trabajo, con tal dedicación, con tal tallado, que ya nada más llegaban al templo, a la casa, y nada más ponían la piedra y la embonaban, sin necesidad de más nada. Por eso es que cuando iban levantando el templo, lo hacían sin ruido, lo hacían sin escándalo, sino todo en silencio. Esto es increíble. Pero en el contexto espiritual, ¿qué representa levantar la casa sin herramienta de hierro? Lo mismo que el altar, dice, no vas a usar herramienta de hierro. Lo mismo que en el templo, pues no vas a usar ningún instrumento de hierro. Bueno, Jeremías 6:27, dice ahí, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre, por atalaya, por centinela. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos, príncipes rebeldes, andan con engaño, son cobre y hierro, todos ellos son corruptores. La cabeza, bueno, entonces, antes de leer el otro. Entonces aquí está claro, cuando Dios levanta a Jeremías como profeta, como atalaya, como torre, dice, te voy a levantar como profeta, como atalaya, y vas a conocer el camino de ellos y vas a examinar sus caminos y te vas a dar cuenta de algo, que todos son rebeldes, siempre andan con engaño, son cobre y hierro, todos ellos son corruptores. Otras versiones dicen son bronce y hierro, bronce y hierro. Tú has de saber que el bronce bien pulido o bien bruñido parece oro. Ajá, parece, pero no es oro. Tan es así que, por ejemplo, yo recuerdo que Roboán le robaron, vino un faraón, se robó los escudos que eran 300 escudos y los escudos que eran de oro, 300 escudos, los sustituyó por 300 escudos de bronce. Y obviamente a la altura y dispuestos, pues nadie se dio cuenta de la falta de los escudos de oro, porque todo el mundo seguía viendo los escudos de oro, pero eran de bronce. O sea, era engaño, era fingimiento. Ajá. Entonces dice, todos ellos son bronce y hierro. Y recuerda, las cadenas, las cárceles, los cepos son de hierro. Quiere decir que son ataduras de pecado. Hay gente que brilla como el oro, pero tiene unas ataduras de pecado tremendas, grandes y terribles. Esos son los que levantan altar a Dios, atados a sus pecados, atados a sus malas mañas, atados a sus inmundicias, atados a sus lujurias, atados, amarrados a un montón de cosas. Son rebeldes, son mentirosos, son porfiados, son engañadores, son ladrones, pero están en la casa de Dios y construyen la casa de Dios o levantan el altar con herramientas de hierro, con pecado. Y nada más para recordarte, Daniel capítulo 2, versículo 32, dice, con respecto de la estatua que vio Nabucodonosor, con respecto del tercero y cuarto reino, dice, la cabeza de la estatua era oro puro, primer reino, su pecho y sus brazos de plata, segundo reino, y su vientre y sus mulos de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies en parte hierro y en parte de barro. Y entonces, parte de las características de la estatua es que tiene el vientre de bronce, dice vientre de bronce y las piernas de hierro. Vientre y mulos de bronce y las piernas de la rodilla hacia abajo de hierro. ¿Y eso qué representa? Representa rebeldía, representa engaño, representa pecado, representa atadura. Amén. Entonces, para levantar las piedras enteras, pues obviamente que si lo vemos desde ese punto de vista, ¿cómo se labra una piedra entera? Pues no debes de usar herramienta de hierro, atadura de pecado,
porque no vas a ser nunca amigable, cabal, entero, íntegro, pacífico, en reposo, en seguridad, porque levantas tu vida, levantas tu ofrenda, levantas tu altar, levantas tu templo con la herramienta de hierro, con atadura de pecado. Amén. Y al momento van 4 piedras. Te voy a dar un resumen de las 4. La primera piedra es cuando se ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo para levantar una casa espiritual y un sacerdocio santo. La segunda piedra es cuando esas piedras claman como el cuervo, gimen, graznan, se duelen por la situación y por el dolor y por la injusticia que hay en el mundo. La tercera piedra es cuando se dan frutos dignos de arrepentimiento. Y la cuarta piedra es cuando son piedras enteras, cabales, íntegras, que no levantan herramienta de hierro. Y falta la quinta piedra. Y esta es la más fácil de discernir y es la que se nos regala. Es la que se nos otorga por gracia, por misericordia, por amor. Dice aquí, así pues, Efesios capítulo 2, versículo 19. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La quinta piedra, pues es nuestro Señor Jesucristo. Es la piedra angular, es la piedra principal, es la piedra primordial, es la piedra preciosa, es la piedra viva y es la piedra que se nos otorgó, es la piedra que se nos regaló, es la piedra que se nos dio. Nos la dieron de gracia, nos la dieron sin merecerlo, nos la otorgaron. Dios en sus grande amor y misericordia nos entregó, nos otorgó a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos lo regalaron, nos lo dieron, nos lo enviaron en amor. Ese es nuestro fundamento, ese es nuestro cimiento, esa es nuestra plataforma, esa es nuestra base primordial. De esa piedra sale todo, de esa piedra surge todo, de esa piedra se empieza a edificar el templo, se empieza a edificar el altar, se empieza a edificar nuestra vida. De esa piedra preciosa y maravillosa. Cuando entendemos esto, no es difícil las otras 4 piedras. No es complicado, porque lo vamos a hacer por amor, lo vamos a hacer por misericordia, lo vamos a hacer en gratitud y lo vamos a hacer en gozo y en alegría. Este año ya se termina. De hecho, este va a ser el último mensaje de este año.
Si tú me preguntas, pastor, ¿qué viene para el año que viene? ¿Qué va a ocurrir el año que viene? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Yo te puedo decir algo. Todavía el cuervo, los cuervos van a seguir clamando. Todavía el dolor, el lloro, no se va a detener. Va a seguir por un tiempo. Va a seguir todavía un tiempo. Y si tú me preguntas, ¿qué tenemos que hacer? Es dedicarnos a levantar el templo. Dedicarnos a levantar el sacerdocio. Poner manos a la obra para ser esas piedras vivas. Dios quiere y va a levantar una iglesia que predique el evangelio con poder, que tenga esa autoridad y esa unción. Dios quiere que tengamos esa unción para sanar a los enfermos, para limpiar a los leprosos, para resucitar a los muertos, para echar fuera demonios. 5 cosas. Estamos entrando en esa temporada previa al diluvio, a la venida de Cristo, donde se va a levantar una iglesia gloriosa, donde se va a levantar una iglesia maravillosa, majestuosa, una iglesia que va a ser un sacerdocio santo, que va a ser una casa espiritual y va a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios en Cristo Jesús. Una iglesia que va a saber clamar, que va a saber gemir, que va a llorar, que va a prorrumpir en alta voz por el dolor, por la situación. No va a ser una iglesia indiferente, como diciendo, mientras no me pase a mí, mientras no me suceda, sino se va a doler. Se va a doler con los que se duelen y va a llorar con los que lloran y va a bendecir a todos. Y se van a levantar muchas piedras, como ya se están levantando y están clamando a nuestro Rey. Va a ser una iglesia que va a dar frutos dignos de arrepentimiento. En todo momento, en todo instante. Y no porque sean de tal o cual iglesia o porque tengan un abolengo generacional de muchos cristianos. Eso no sirve. Lo que sirve es humillarse delante del Rey todos los días.
piedras enteras, pacíficas, amigables, íntegras, exactas, que saben vivir el reposo, que no levantan herramienta de hierro, que no viven en pecado, atados a cosas deshonestas y desagradables delante del Rey. ¿Y todo por qué? Porque saben quién es su fundamento, saben quién es su piedra angular, saben quién es su piedra principal, saben quién es su cimiento, y se van a esmerar, se van a tallar, se van a pulir, se van a embellecer, se van a preparar para terminar este edificio, esta casa espiritual, este templo. Estamos fundamentados en esa piedra principal, en esa piedra angular, en esa piedra preciosa. El dolor no se va a terminar. Yo quisiera decirte que se va a acabar al 100%, pero no va a ser así. Es necesario muchas veces el sufrimiento para que nuestro corazón se enmiende, para que nuestro corazón se sane, para que nuestro corazón se purifique y se limpie. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú le otorgas a la iglesia estas 5 piedras. Y que seamos, Señor, a semejanza del David que enfrenta a los gigantes. Si habremos de entrar, Señor, en ese periodo previo a tu segunda venida, previo, Señor, al diluvio, ese periodo de 5 años donde nos das una capacidad extra, como en la quinta salida. Ya no es mucho lo que tenemos que hacer, Padre. Ya no es mucho lo que tenemos que trabajar. Ya es poco el tiempo que nos queda. Somos los que estamos en esa quinta salida, 11ª hora. Ya no es mucho lo que queda. Es poco el tiempo y poco el trabajo. Y aún así, nos habrás de bendecir primero. Y lo mismo que a todos los demás que empezaron hace siglos este evangelio. Por tu bendita misericordia. Y nos vas a dar 5 veces esa capacidad sobrenatural para ejercer el evangelio de los últimos tiempos. Predicarlo, sanando enfermos, leprosos, echando fuera demonios. Señor, tantas cosas. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia. Yo bendigo a tus hijos que hoy están haciendo un sacrificio espiritual. No es fácil congregarse de esta manera. No es lo correcto, no es la manera idónea. Pero hay gente que está haciendo el esfuerzo. Hay gente, Señor, que está haciendo con entusiasmo, Señor, estas reuniones. Quisiéramos regresar a esa normalidad anterior
que probablemente ya no se va a dar de la misma manera. Pero Señor, yo te doy gracias, Padre. Levántanos, Señor, como esa casa espiritual, como esas piedras vivas, fundamentados en la piedra preciosa que eres tú, Señor Jesucristo. Y si nos habrás de dar esa unción, esa capacidad, esa fuerza, así como la tenían los apóstoles. Porque tu escritura dice que estamos en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Predicando el evangelio, Señor, sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos, echando fuera demonios, Padre. Ayúdanos, mi Dios, y bendícenos. Y en el momento que tú vengas a nosotros y nos digas qué hacen aquí, por qué están sin trabajar, sin hacer nada, que nos levantemos inmediatamente, Señor, lo que tú dispongas, lo que tú quieras, de la manera que tú quieras, cuando tú quieras y con quien tú quieras, sin objetar, sin decir nada, simplemente decididos a trabajar en la obra, Padre. Levanta gente que trabaje en la obra, Señor. Hay muchos hijos tuyos desempleados que están tal vez sin hacer grande cosa, Señor. Y tú a ellos los vas a ir a buscar, mi Dios. Tú a ellos, Señor, los vas a ir a encontrar. Y les vas a decir, ¿por qué están aquí sin hacer nada? Entren a la obra. Entren a la última hora. Entren a la última jornada, a lo que queda de la jornada. Levántense. Trabajen. Esmérense. Hagan sacrificios espirituales. Sí, van a clamar. Van a llorar muchas veces. Pero son piedras preciosas que pertenecen a mi templo, que pertenecen a mi casa, que son un sacerdocio santo. Oh Señor, te damos gracias, Padre, por tan grande amor y bendita misericordia. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Fortalece, Señor, a todo tu pueblo, fortalece a tus hijos, mi Dios. Todavía hay mucho que trabajar en esta última hora. Todavía hay mucho que hacer en esta última parte de la jornada, en esta quinta salida. Y aún así nos habrás de bendecir, Señor. Nos habrás de dar 5 veces más. No lo merecemos, Padre, pero a ti te place, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra para ti, mi Rey. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.